lo hacen en los institutos bíblicos o como lo hacemos cuando hay doctrina bíblica, porque estos no son temas profundos de doctrina, de enseñanza. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Son versículos que usted los conoce cuando hemos tocado la doctrina del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer todos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, tal como está escrita. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, respalda tu palabra y bendice a cada una de las ovejitas que hoy se han congregado en este segundo servicio, Señor. Así como diste tu bendición en el primero de las 7:45, así te pido que bendigas no solamente a los que estamos acá reunidos, sino a todos aquellos que estarán en contacto con las diferentes páginas de las redes sociales en donde este mensaje será transmitido, Señor. Salva a los que no te conocen y a la vez también te pido que obres en los hijos pródigos, porque hay personas que han comenzado mal el año, alejándose de ti, creyendo que son más inteligentes y que van a ganar ventaja siguiendo una corriente contraria a tus propósitos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des tu palabra en esta mañana. Amén. Tome su asiento, por favor, hermano. Voy a tocar un tema que hemos titulado: ya no tiene que haber más cementerios en las iglesias. Vuelvo a repetirlo: ya no tienen que haber más cementerios en los recintos donde la iglesia se reúne. Porque esto no es la iglesia. Vamos a la iglesia, dice. No, esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces, estos son locales, estos son recintos. En los recintos donde la iglesia se reúne, ya se tiene que terminar las características que tiene un cementerio. Ahora, alguien preguntaría: ¿qué características tiene un cementerio? Bueno, un cementerio hay muertos, pero en un local donde la iglesia se reúne hay personas vivas. Yo sí lo creo. Ojalá que usted esté en eso, ¿eh? En un cementerio solo hay muertos. En un cementerio, si alguien muere, ahí es donde lo sepultan. Entonces, si cuando van a sepultar a una persona hay tristeza, hay llanto, hay pesar, y tienen toda la razón, porque nosotros los seres humanos estamos llenos de aspectos emotivos. Si un familiar se muere, es lógico, hay tristeza, hay pesar, pero esa es la característica que se da cuando alguien va a ser enterrado. Hermano, en la época antigua, en la época de Cristo, según la costumbre de los hebreos, habían personas que eran contratadas para llorar, y según el grito, así era la paga. Si quiere documentarse, cuando llegue a su casita, porque hoy tenemos la ventaja, digo, los que tienen redes, tienen internet, que la información que le estoy dando antes solamente se encontraba en libros. Hoy usted dice: no tengo ni para comprar un libro, ni un diccionario. Hoy, hermano, si usted quiere, pone en Google
personas que lloraban según las costumbres hebreas, puede poner usted. O puede poner personas que acompañaban a un entierro y cuál era su proceder. Ahí le va a presentar. Entonces habían empresitas pequeñas de lloronas, de personas que lloraban. En la Biblia no aparece así, empresita de llorones y de lloronas, sino que en la Biblia, si usted tiene una Biblia de versión 1960, aparece en la frase endechadores. Entonces esa frase, endechar, es de personas que lloraban. Eso era característico. En todo entierro, si no habían familiares, entonces contrataban personas que lloraran. Y oraban así nomás, hermano, como cuando alguien trabaja en una novela, en la TV Azteca, o en Televisa, o en Hollywood, que usted está viendo una película y de repente es tan sentimental la película que usted al final termina llorando y termina diciendo: no sé, ese niño no tenía que haber muerto. Usted está llorando y el niño no murió, él está vivo, es un artista. Y usted en sus sentimientos está desbordado, como las novelas que la señora aquella le robó el marido a esta y esta se quedó con 5 niños y usted llorando termina: qué injusto, eso no tenía que haber sido así, deberían de dar otro capítulo más para que recupere a su esposo. Te está llorando, pero en la vida real eso no es así. Entonces hay quienes en la cultura hebrea, en los entierros, fingían, simulaban externizar sus sentimientos, pero eran personas contratadas, eran endechadores. Fíjense que algunos de los juegos que hacían los niños israelitas, porque era costumbre, cuando los niños israelitas jugaban, algunos jugaban de endechar. Increíble, pero lo hacían. Y que no dijéramos cuando crecían, si iban a ser parte de esa empresa donde contrataban personas para ayudar. La Biblia presenta ejemplos de personas que fueron desbordadas en sus sentimientos. Ahí tenemos a una María, una Marta. Una de ellas, María, salió a recibirle al Señor cuando llegó al 4.º día a la tierra, al área geográfica de Betania, donde había muerto Lázaro. Y María llorando le dice: si tú hubieses venido, mi hermano no hubiese muerto. Ella estaba llorando. Marta, cuando después que María tuvo ese encuentro con Cristo, entonces de último fue Marta. De igual manera Marta se desbordó en llanto. Era un caudal de lágrimas, tal grado que cuando el Señor llega a la tumba con ella, el Señor le dice: quiten la piedra. Da la orden porque él quería resucitar a Lázaro, pero Marta se opone y dice: Señor, pero ya tiene 4 días, ya hay entina, ya hiede, porque eso podía afectar a los judíos, a los hebreos que estaban en ese entorno, curioseando. Pero ella estaba, hermano, entristecida, estaba en una condición no igual como antes, como cuando Lázaro estaba vivo. Y así se presenta como en la Escritura otro ejemplo más, cuando Cristo se fue acercando a un sitio geográfico llamado Naín. En ese sitio llevaban a enterrar a un joven que era el único hijo de esa viuda, porque era viuda. El esposo de esta mujer había muerto y ella estaba llorando a su hijo. Aquí no eran endechadores, aquí no eran personas contratadas, era la madre quien estaba llorando, desbordada. Increíble. Entonces, cuando eso sucedió, Cristo se acerca donde aquella mujer, era un caudal de lágrimas, y le dice: no llores, no llores. El que le dijo no llores es porque le tenía una respuesta a ella, de acuerdo a su necesidad. Se dirigió donde estaba el féretro, tocó el cuerpo del muchacho y lo resucitó y se lo devolvió a su madre. Así era característico ver tristeza, ver pesar en estos lugares
Cuando llamaron a Cristo porque una niña había fallecido, habían personas llorando dentro del cuartito donde la niña estaba. Cristo vio de que se habían escandalizado, estaban haciendo bulla. ¿Y qué es lo que hace el Señor? De ver todo aquel pesar, viene Jesús y los sacó a todos los sacó. Y se quedó él a solas con la niña y la resucitó. Algunos dirían, el Señor hizo eso. Lo que pasa es que él nunca sintió pesar en su corazón. Eso es lo que usted dice. Si leyéramos la Biblia, vamos a encontrar el texto más cortito del Evangelio de Juan, que usted se lo puede de memoria. Si a alguien le dice, quisiera dejarte un deber de memorizar algún texto de la Biblia, ¿cuál agarraríamos nosotros? Y Jesús lloró. Él era totalmente humano, totalmente Dios. Y si era totalmente humano, entonces el Señor, en él, en el corazón de él, había sensibilidad, habían sentimientos. Pero hay un detalle a considerar ahí, de observar los aspectos emotivos de Cristo. Si él tenía sentimientos, es que algunos confundimos los términos y decimos que Jesús estaba llorando por Lázaro, y los judíos decían cuánto le amaba. Pero chequeando un contexto más apropiado y estudiándolo a profundidad el texto, Jesús no estaba llorando por Lázaro. Jesús le dolió el corazón y estaba llorando en ese mismo dolor que sentía por la multitud de hebreos, por la condición en la cual estos estaban. Y a la vez también lloró, buscando el contexto apropiado, lloró en ese momento porque de observar las repercusiones que causa el pecado. El pecado, acuérdese que dio origen a la muerte. Antes no había muerte, todo era perfecto. Según Génesis, ¿a dónde dio inicio la muerte? En Génesis. Por eso es que Pablo en su tesis, cuando escribe, él presenta esto y dice Pablo que por un hombre entró el pecado y luego la muerte a todos. Entonces las repercusiones que causa el pecado es la muerte. Hay tres tipos de muerte según la Biblia. Muerte espiritual, que es separación de Dios, es cuando se transgrede la ley de Dios y se pierde la comunión. Esa es muerte espiritual. Está la otra muerte, que es muerte física. Y está el otro tipo de muerte, que es muerte que se nos habla de una destitución total en un lugar que se le llama el Gehenna. Es decir, el Gehenna de Dios en Israel era un lugar de desperdicio fuera de Jerusalén, donde quemaban la basura. Ese sitio todo el tiempo pasaba en llamas, porque había basura continua que los israelitas llegaban a tirar. Ese sitio, el Gehenna. Entonces el Gehenna de Dios es un lugar de desperdicio, y el que va a morir, hermano, eternamente va a ser lanzado a ese lugar. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis que los que fueron juzgados por el juez que estaba sentado en el trono, en el gran trono, en el juicio del gran trono blanco, dice que abrió dos libros, el libro de las obras y el libro de la vida, y fueron juzgados los que estaban allí, chicos, grandes, no importa la persona, no importa cuál sea su estrato social, fueron juzgados. Y el que no se encontró su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el Gehenna, lugar de desperdicio. Lo que es útil no va a dar ahí, hermano, sino el desperdicio. ¿Pero qué es el desperdicio? Las almas, lo puedo decir de esa manera aunque no es teológico, las almas que desperdiciaron su vida viviendo para el pecado, y las almas que le dijeron no a la buena noticia de salvación, que es el Evangelio. Es decir, que rechazaron a Cristo rotundamente, pues. Por eso es que la Biblia dice que el que cree en Él es salvo. Es salvo. Juan 5 dice: el que cree en mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree, desde ya dice la Biblia,
es condenado. Todos los desperdicios, los condenados van allí. En cambio, el trigo a su granero, que es el cielo, y la paja será quemada. Será quemada, y el trigo a sus graneros. Así lo dice Mateo, ¿verdad? Así es que, habiendo explicado los tres tipos de muerte, ahora tenemos una idea clara del por qué Cristo sintió dolor y lloró, por ver los estragos que causa el pecado cuando toma el aguijón de la muerte. Un día, Cristo en la cruz, hace 2000 años, venció al pecado y a la muerte. ¿Me escuchan? Venció al diablo, al pecado y a la muerte en la cruz. Por eso es que el pecado ya no tiene que tomar dominio sobre nosotros. Y no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque Cristo, cuando murió en la cruz, dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Si Cristo venció y fue la primicia de los que resucitaron, también nosotros resucitaremos como Él resucitó. Dice la Biblia, Pablo, escribiendo en una de sus epístolas, si Cristo no hubiese resucitado, los seguidores que somos nosotros, la iglesia, la novia del Cordero, fuésemos dignos de conmiseración, dignos de lástima. Pero como Cristo resucitó, no somos dignos de lástima. Así que, hermanito, cambie esa cara que tiene de hacer pucheos para que la gente sienta lástima por usted. Usted no es digno de lástima. Usted no es digno de lástima. Somos bienaventurados en el Señor. ¿Y sabe qué significa la palabra bienaventurados? En el griego es la palabra makarios, que significa bienaventurado, 3 veces feliz. Apocalipsis 1 dice: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Apocalipsis dice: bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Y dice también: bienaventurado el que pone por obra las palabras escritas de esta profecía. Está diciendo: dichoso, 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 dichosa, dichoso, dichoso, dichoso. Le está diciendo que usted es feliz. Dígame usted el contraste de lo feliz. Antes éramos un montón de infelices, pero cuando Cristo cambió nuestra vida y llegó a nuestro corazón, somos las personas más felices de este planeta. ¿Dónde están los hombres más felices de este mundo? ¿Ah? ¿Dónde? En Arabia Saudita, en Dubái, automóviles con timón de oro, las perillas de los chorros de oro, sábanas. Yo estuve viendo un programa de esos, de un youtuber, las sábanas, hermano, impregnadas de oro, armas como las que mandaba a hacer el Chapo. Chapo es chiquito, por ahí le pone el Chapo Guzmán. Armas, la cacha de la pistola de oro, la parte de atrás de las culatas de los fusiles de oro. Nos dan caritas, pero lo que es de más valor va a pisar calles de oro, aunque la gente haga lo que haga y rechace lo que la Biblia dice. Es la realidad. ¿Entendido, hermano? Entonces Cristo lloró porque se condolió de esta situación en la cual está sometida la raza humana, sin Cristo, sin Dios, por el pecado. Entonces, ¿quién no externizaba el dolor en esa época? En la cultura hebrea, en sus costumbres. Donde hay un féretro, donde hay un muerto dentro de un féretro, hay tristeza. Pero ¿por qué he comenzado con esto? Porque quiero explicarle este detalle, porque estamos hablando de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. He estado dando temas, pero creo que con este tema no voy a finalizar, hay mucho más todavía que recorrer. El hecho es que el Espíritu Santo, hace 2000 años, yo les enseñaba a ustedes, vino para quedarse. Cristo dijo: me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos solos, les voy a mandar un consolador, el cual estará con vosotros. El Espíritu Santo, en ese desenvolverse, en su rol en el cual se habrá de desenvolver,
Paren bien las antenitas, hermano, porque esto es muy importante. Más de alguno de ustedes en más de alguna oportunidad va a emigrar de esta iglesia. Y que le quede muy en claro lo que le voy a enseñar. Y sé que no se va a sentir bien cuando emigre. Así como algunos, cuando yo llego, me invitan y me dice: pastor, ¿cree que puedo regresar a la iglesia? Quédese aquí, le dije yo, aquí muera, porque usted no supo valorizar lo que yo le enseñé. Así, algunos no se lo digo, pero otros sí saben y se sienten inquietos. Es que aquí no es igual, y tiene toda la razón. Algunos dirían: pero es que no en todos los lugares tiene que ser así. ¿Cómo no? Tiene que ser así, porque si es un ministerio dado por Dios, hermano, ese ministerio está inclinado a enseñar la palabra. Y todo lugar tiene que ser así, enseñar la palabra. Pero el problema es que nosotros confundimos los términos. Y como no todos lo que se dice ser ministerio son ministerios, sino que hay personas que se han colocado a sí mismas. Yo diría mejor, en lugar de llamarse pastor, mejor llámense impostores. Impostores, pero no pastores. Un impostor falsea la palabra, pero un pastor enseña la Biblia. Vea esto: no lo voy a dejar huérfano, dijo el Señor. Le voy a enviar un consolador. Este consolador se encargaría de guiar a la iglesia. El Espíritu Santo es el guía de la iglesia. La iglesia no tiene dónde perderse. Por eso es que nunca confundamos los términos. Ay, cómo está la iglesia de decadente. Ay, cómo se ha corrompido la iglesia. Ay, la iglesia se ha vuelto apóstata. No, la iglesia nunca se volverá apóstata. La iglesia nunca verdadera perderá la dirección. Jamás. Que usted lo que ve, los malos testimonios, las apostasías que se dan, dice: iglesia, no confundamos los términos. Sepamos bien ver con los ojos del alma y no ver con los ojos físicos. Pero estamos viendo con los ojos físicos porque no hemos aprendido a conocer qué es la iglesia. La iglesia genuina vive en santidad. La iglesia genuina se deja guiar por el Espíritu Santo. La iglesia bastarda, no, lo que se dice ser iglesia, que es bastarda, no se deja guiar por el Espíritu Santo. Le voy a presentar un ejemplo, uno nada más. Cuando hay genuinidad en alguien que es parte de la iglesia. Un hombre que ese tipo tenía una inteligencia extraordinaria, hermano, desde que entró a estudiar a la Universidad de Jerusalén. Dice la Biblia que fue discipulado, fue adiestrado, su maestro fue Gamaliel. Ver a este alumno era ver a Gamaliel. Pero había alguien antes que Gamaliel, y es mencionado en escritos seculares: Hillel, un maestro de Israel, un maestro, un catedrático de esa universidad. Pues él formó a Gamaliel y Gamaliel formó a Pablo. Y habiendo sido formado por Gamaliel, un erudito, Pablo superó a sus contemporáneos. Era una persona muy sabia, hermano, y se volvió celosa en lo que él había estudiado, en la ley. Tenía muchas cualidades en el ámbito secular. Su padre había sido un fariseo. Quiso que su hijo continuara la línea. Y si hablásemos de su procedencia, él venía de la misma tribu que el primer rey de Israel, que es Saúl. En memoria a Saúl, es la expresión en el hebreo, Shaul. Así le pusieron a él, Saulo de Tarso. Era una persona con dos nacionalidades, romana y hebrea. Había mucho de qué gloriarse. Este personaje decidió perseguir a la iglesia, acabársela, desaparecerla, así como muchos, aunque no tengan pistola, no tengan bombas, no tengan fusiles, si las tuvieran, desaparecerían a todos los pastores. Pero esas personas desaparecen a Cristo y el Evangelio con su proceder negativo en contra del Evangelio. No quieren nada, cero Evangelio. Con su forma de vivir muestran que no quieren nada con el Evangelio, sino libertinaje. Pues este tipo decidió acabarse a lo que él llamaba los herejes. Yo le estaba leyendo unos libros de Pablo en su
biografía y el pensamiento de Pablo. Es un libro grueso, buenísimo, hermano. Entonces, cuando uno profundiza en ello, uno observa la conducta de esta persona, sus pensamientos. Dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte en contra de la iglesia. El tipo comenzó, hermano, a querer ser el salvador, el salvaguardador, lo diría yo, de su religión. ¿Cuál? El judaísmo. El judaísmo. Fuera del judaísmo no hay otra cosa que dé la salvación, sino dentro del judaísmo, que es una religión a la cual muchos judíos pertenecen en la actualidad y todavía siguen con ese carácter recalcitrante en Israel. No, si usted va a Israel y quiere discutir algún tema con algún israelita, algún erudito, algún rabino, y máximo si es ultra ortodoxo, lo rechaza. Le diría: eso que tú me estás mostrando en el Nuevo Testamento no sirve, porque la Biblia hebrea, en la experiencia, fue Cristo quien lo llamó. Este tipo mató, se volvió criminal a pesar de sus estudios, superó, según la historia, porque hay historia en Europa de un Jack el Destripador. Ese tipo mató bastantes. ¿Qué no diríamos de historia si alguien conociera biografías de los más asesinos en los Estados Unidos? Hay un tipo que mató 500 mujeres en Estados Unidos. Se trasladaba de estado a estado. El FBI lo andaba de un sitio para otro controlándolo y nadie lo agarraba nunca. Lo agarraron hasta que tenía 89 años, hermano. Pero ¿para qué agarrar a un tipo ahí? Mejor que se muera en la casa. Al año murió. ¿Y qué no diríamos de Saulo de Tarso? Criminales en serie. Este tipo mató bastantes. Entonces comenzó a matar en Jerusalén y de repente no se conformó, porque su persecución hizo que muchos judíos salieran disparados, huyendo para otros lugares. Algunos creyentes, apóstoles, salieron disparados, huyendo, unos a Damasco. Entonces viene Pablo y dice a los del Sanedrín: miren, muchachos, para acabar con este mal, tenemos que darle desde la raíz a la herejía de un tal Christus, en latín, un tal Cristo. Acabemos, porque a grandes males, grandes remedios. Esto la fuerza necesita. Yo soy ese hombre indicado, yo soy el salvaguardador de esta religión. Y pide cartas para perseguir a los judíos fuera de Jerusalén. Usted conoce toda la historia, pero el ejemplo que quiero presentárselo completito, hermano. Entonces le dan las cartas, la autorización para matar, para perseguir la iglesia fuera de Jerusalén. Capítulo 9 del libro de los Hechos dice que él iba con su comitiva de la guardia, dirigiéndose, llevaba muy en claro todo, a las sinagogas en Damasco. Ya tengo información, ya tengo direcciones, ya tengo nombres. Y allá iba en el desierto cuando aparece una luz que es más resplandeciente que la del sol. ¿Qué podría ser más resplandeciente que el primer astro? Cuando uno viene manejando, hermano, bueno, un día de estos, ayer creo que hubo neblina. Nosotros salimos muy temprano para Santa Ana y teníamos que encender las luces porque mucha neblina. Pero todo este trayecto de aquí hasta la Santa María, hasta llegar a las Ramblas, que le llaman, pero de ahí para allá, para las Ramblas, había un sol, ahí no había neblina. Un sol que en ese carril donde iba de aquí para allá, si uno no pone, hermano, lo que hay en el interior del carro para cubrirse la vista, hermano, eso lo alucina. Ayer me lo alucinó totalmente. Yo tenía que ir suavecito porque un sol que lanzaba sus rayos ultravioleta con mucha fuerza, como diciendo: yo tengo más fuerza que la nieblina. Muy rápido lo opacó. Pero ¿qué será más fuerte que los rayos ultravioletas del astro mayor? La gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios rodeó la vida de Pablo. Lo humilló. Lo humilló. Lo humilló. No vamos a inventar aquel cuentecito que en muchos lugares dice: lo botó del caballo. Yo no sé de dónde encontrar el caballo, porque ahí no dice caballo en el capítulo 9. Ahí no habla que lo botó del caballo. Esa es añadidura nuestra. Dice que lo botó, lo humilló y le habló
Porque esa gloria le habló y le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y el Señor, Saulo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Aquí le va a demostrar Cristo que no es ningún hereje, ni sus seguidores son herejes. Y le dice Cristo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice: dura cosa es dar goces contra el aguijón. Es decir, Saulo, estás tirando trompones en el aire. Saulo, estás tirando patadas en el aire. Hay personas que guerrean contra Dios y terminan siendo vencidos. A mí no me puede vencer. Dura cosa te dar goces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí en ese capítulo 9 lo cambió, lo transformó. Solo vea, hermano, esto es muy especial. Estoy hablándole posteriormente a la experiencia de Pentecostés, los textos que leíamos. ¿Para qué el Espíritu Santo fue enviado? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Les dije: para guiar. Cuando lo levantan, él ya no va prepotente, ahora va ciego, porque lo cegó el Señor. Lo cegó. Ya no es el mismo Saulo. Ya no es el mismo Saulo. El que iba a entrar con el pecho en alto, ahora va humillado. Al que se exalta, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo exalta. Y lo entran, hermano, encaminándolo como todo ciego a Jerusalén. Él dice: me quiero quedar en un cuartito por ahí, y le alquilan un cuartito. En ese cuartito, Saulo comienza a declarar ayuno por 3 días, abstinencia de alimento total. ¿Por qué Saulo se encierra en ese cuarto ciego? Y aquí viene el detalle a considerar. Porque él necesita reconstruir su teología. ¿Cómo reconstruir su teología? Vean esto. Reconstruir teología es esto, hermano. Piensa: yo perseguí a la iglesia y traté a ese tal Cristus como hereje, pero ahora me doy cuenta que él se me acaba de revelar como el Jesús, como el Hijo de Dios. ¿Por qué me persigues? Me habló. Entonces había 2 tipos de pensamiento y tenía que reconstruir, tenía que colocar las piezas del rompecabezas donde tenía que estar. Pero para hacer eso se necesitaba la intervención del Espíritu Santo. Pablo buscó el ayuno no solamente para reconstruir su teología, sino para pedir guianza. ¿Quién es el único que puede dar esa guianza? El Espíritu Santo. Aquel texto tan conocido por ustedes, ya voy a terminar, 5 minutos, no voy a acabar el tema, porque no puedo acabar un tema que se necesita profundizar en él. Entonces dice ese texto conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Significa 2 cosas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Sabiduría y guianza, sabiduría y guianza. ¿Quién es el que nos puede iluminar para dejarnos persuadir o guiar por el Espíritu Santo a través de su palabra? Es Él. Cuando usted lee, le dice al Espíritu Santo: ilumíname, porque esa es otra característica. Pero también le dice al Señor: ahora que he comenzado mi camino en el Evangelio, pido la guianza del Espíritu Santo. Entonces Pablo pidió la guía y tuvo la guianza del Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu fue enviado para guiar, sino que fue enviado para redarguir. La palabra es convencer de pecado, de justicia y de pecado. ¿El Espíritu Santo en eso se desenvuelve? Sí. Pero hay otro aspecto importante, y es el contenido aquí. Era necesario que Él viniera. Y en el capítulo 2, según los textos que hemos leído, Él vino el día de Pentecostés. Así lo dice, ¿verdad? Los textos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
¿Qué es Pentecostés? Los eruditos, los exégetas que enseñan en el púlpito, saben que es Pentecostés, pero algunos lo toman como un día de algarabía. Si usted va a Levítico, en Levítico se da a conocer Pentecostés como una de las fiestas que Dios instituyó para su pueblo. Pentecostés, Pentecostés. Era una fiesta de las tantas que se celebraban allí. Pues exactamente, Pentecostés, ese día exacto en que los 120 estaban reunidos en el aposento alto, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entre ellos habían mujeres y hombres. Cayó sobre ellos una experiencia maravillosa, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo llenó. La venida del Espíritu Santo fue algo extraordinario. Algo extraordinario. No fue un sueño, no fue una revelación, no fue un éxtasis como el que tuvo Pedro del lienzo de 4 puntas, de los 4 puntos cardinales de la tierra. Fue una experiencia real, gloriosa, como estruendo. Fue algo real, hermano. Una vivencia de las más tremendas que estos 120 experimentaron. Como estruendo del cielo, como un viento recio, el Espíritu que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y para saber que era el Espíritu Santo, y dice, y fueron llenos, dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos. Entonces, hermanos, llegando hasta acá, aparte de haberle presentado en qué el Espíritu se desenvuelve, pero aquí hay otro detalle, el cual uno tiene que también averiguar, inquirir en él, y aparte de inquirir en él, de notar que el Espíritu Santo, algunos lo toman como una fuerza, pero el Espíritu Santo es más que una fuerza. El Espíritu Santo, le demostraba hace 2 semanas atrás, es sensible como una paloma. Por eso es que Cristo dijo ser mansos como las palomas. ¿Qué es manso? Sencillo, humilde. Por eso es que Cristo dijo ser manso y humilde como yo lo soy de corazón. Entonces el Espíritu Santo, más que ser sensible, ahora se presenta llenando a estos 120. Mira, si Juan dijo allá en el lugar geográfico del Jordán, detrás de mí, dijo Juan, bueno, dijo esta frase: yo bautizo con agua, porque Juan bautizaba por arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí os bautizará con espíritu y fuego. Espíritu y fuego, espíritu y fuego, espíritu y fuego. ¿A quién se refería Juan? A Cristo. El que viene detrás de mí os bautizará, se refiere al ministerio de Cristo. Pero lo tremendo es que en el ministerio de Cristo nadie nunca fue lleno con el Espíritu Santo. Nadie nunca. Pero pastor, usted no ha leído en los evangelios sinópticos que el Señor le dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu. Pues esa no es la llanura, ese es el sello. Todos, cuando nos convertimos al evangelio, somos sellados. Y ese sello son las arras. Ese sello es la prima que constata que somos pertenencia absoluta de Dios. Así como se sellan las redes, hermano. Perdón, las reses. Las reses, las vacas, los bueyes se sellan. Las ovejitas las sellan con el sello del propietario, las sellan. Así los cristianos genuinos somos sellados con el Espíritu Santo. Pero esa no es la llenura, es el sello. Está sobre nosotros. Y es el mismo Espíritu que nos hace, nos incrusta, nos inserta en el cuerpo de Cristo. Es una cosa diferente. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo fuimos insertados, bautizados, dice Pablo, en un mismo Espíritu.
Pero este espíritu vino. Dios vino a llenar. Ya no estaría sobre, sino dentro de ellos, sobre de ellos. Y esto de llenar y estar sobre ellos de manera visible, como llamas de fuego, se dio. Comenzaron a hablar en lenguas. Eso, si usted examina los textos en el griego de la Biblia, estaban hablando idiomas. Una cosa es hablar lenguas como función de los 9 dones, porque hay 3 grupos de dones. Está el grupo de dones de palabra. Dentro del grupo de dones de palabra está dones de lengua, interpretación de lengua. Entonces esos dones que forman parte de los 9 dones del Espíritu Santo es el don de lenguas. El don de lenguas, don de lenguas. Pero aquí es idiomas. Idiomas. Porque ese don de lenguas de los 9 dones del Espíritu Santo necesita tener el don de interpretación. Y eso es lo que se da aquí. Pero aquí comenzaron a hablar idiomas a través de la llenura. Vean esto, hermano. En ese momento, cuando el Espíritu vino, entonces lo llenó. La llenura es una capacitación para que los seguidores de Cristo se ejerzan de la manera más apropiada de expandir el Evangelio. Es decir, es la capacitación, pues. El Espíritu los estaba llenando, capacitando para que ellos se ejercieran de la manera más apropiada. Los estaba habilitando, estaba abriendo la puerta para más dones. Porque el que es lleno del Espíritu Santo es como la llave que se abre para lo sobrenatural. Por eso es que el que no es lleno del Espíritu Santo tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque es la llave para entrar a una vida extraordinaria de lo sobrenatural. Y aquí, hermano, repito, hablaron lenguas, pero la Biblia no me menciona que fueron habilitados y comenzaron a saltar. No, habilitados, que quede muy en claro, habilitados para desenvolverse de la mejor manera. Aquí el Espíritu quebró con la cobardía, quebró con el miedo. Para eso los habilita, para eso los llena. Entonces no se me dice que cuando fueron llenos comenzaron a brincar, comenzaron o comenzaron a brincar, o comenzaron a botar gente, o el pastor helicóptero, hoy tiran hasta patadas, se quitan el zapato y botan a la gente. La Biblia no me habla de eso, señores, sino que habla de la habilitación para que ellos pudieran ejercerse de la manera adecuada. ¿Cómo ganar almas? Es esto. Por eso le digo, si algún día usted emigra, le va a doler la cabeza y le va a doler el corazón que se ha ido a meter a una iglesia donde le están metiendo basura. Aquí no me dice que lo llenó y habilitó a los discípulos, y como habían hembras, las habilitó para que formaran parte del grupo de coreografía, moviendo banderas. No me habla de eso. Los habilitó, los preparó, los capacitó para que comenzaran a expandir el evangelio del reino en todos los lugares. Por eso es que el Señor dijo: cuando lo reciban, entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me entienden, hermano, lo que les he dicho? Así que se las va a tragar duro, y en eso me va a recordar a mí que le enseñé la palabra. ¿Y de dónde ha sacado eso? Fuimos a un lugar en donde de repente se levanta un señor ahí hablando cosas que no eran correctas, y quería ministrar a mi esposa. Ella solamente yo la ministro, le dije yo. Pero aparece la mujer de él y comienza a hacerle cosas extrañas, comienza a danzar y dirigiéndose donde nosotros estábamos sentados, y comienza a decirle serajé, ajere, ajere, jereje. Que eso es una canción de Brecht que yo la bailaba en el mundo, yo tenía el disco. El serajé, si usted se mete en las redes y quiere informarse,
que yo me cercioré buscando un libro que no era el correcto, pero hay esa frase: es un artificio, es una palabra satánica para hacer artificios. Y esa tipa quería ministrar con artificio satánico a mi esposa. ¡Pum! La agarré de la mano. Eso de brincar o ese tipo de lenguas extrañas, peperetetete, peperetetete, eso no son lenguas, hermano. Aquí hablaban en idiomas. No estamos hablando de gente que fingía. Vino el fuego de lo alto y lo llenó. El Espíritu no viene sobre caballos, ni sobre vacas, ni cabras. El Espíritu Santo viene para su iglesia. Y su iglesia no finge, no simula tenerlo. Es la realidad. El Espíritu Santo lo llenó. Y como lo llenó, a partir de ese momento, estamos hablando el día de Pentecostés. La iglesia naciente el día de Pentecostés, la iglesia que da origen el día de Pentecostés, ya no estaría siempre en su entorno, hermano, por cosas, por pesar, por tristeza en su entorno. Pero la iglesia, con el fuego que recibe, volvería a ese entorno lleno de tristeza, lleno de luto, que esas son las características del pesar, de la tristeza, de los aspectos emotivos cuando hay un fallecido, o cuando se va a enterrar a alguien en un cementerio. Hay pesar, hay lloro. Pero en ese momento, cuando cae el fuego, el cementerio se termina. Por eso es que en las iglesias ya no tiene que haber más cementerios en las iglesias. ¿Por qué, pastor? Porque vino el poder de Dios hace 2000 años para llenar, para activar, para preparar, para capacitar. Desde allí, hermano, inicia. Es una señal que ya no tienen que haber más cementerios dentro de este recinto donde la iglesia se reúne. A mí me cae tan mal, hermano, que en la iglesia se quiera quitar, donde no hay llenura, donde no hay vida, donde no hay espíritu, se quiera suplantar al espíritu y quitar el cementerio con cosas que las personas hacen. Visité un lugar que por poco le pego una pedrada al que me estaba haciendo eso. Si hubiera habido, se la lanzo, hermano, porque a la hora de la enseñanza estaba sonando un chofar y Cristo viene pronto. En todo el mensaje, los 50 minutos sonando ese chunchi, no me dejaba hablar. Quieren tener una vivencia sonando un cuerno, váyase a donde ese viejito de Honduras, mejor, ve, que se lo suenen en la cabeza, que él hasta carga aquí 2 cuernos que son genuinos. Entonces quieren sonar, quieren traer la vida, quieren terminar con el cementerio buscando un montón de chunches. Alguien me dijo en cierto momento, yo felicito a estos muchachos que se han quedado acá ministrando. El hermano dice: el día que ya no venga el del bajo, el día que no venga el guitarrista, se acaba la iglesia, se acaban ellos. Porque no es esto lo que le da la vida a la iglesia. Se acabaron ellos, porque una persona que no se da cuenta que tiene talentos y Dios se los ha dado, está muerto. Porque una persona que tiene talento lo ejercita, lo administra para el reino. Pero un tipo que tiene talento, una señorita que tiene talento y no hace nada, y me vengan a decir a mí, se acabó la iglesia, se acabó él en su vida espiritual. Porque aquí no necesitamos equipo, no necesitamos teclado, no necesitamos batería, no necesitamos buena gente que cante. Necesitamos el poder de Dios que caiga sobre nosotros. No es esto lo que le va a traer mayor atractivo. Aquí se puede cantar alabaré, alabaré en acapela, y le garantizo que se canta a capela 40 minutos y desciende el poder de Dios sobre nosotros. O sea que lo que le da la vida a la iglesia, lo que le da la atractividad a la iglesia, no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Él ya hizo. Hace 2000 años se acabaron los cementerios. Así es que, hermanitos amados que pasan a presidir aquí, pasen llenos del Espíritu Santo. No vengan a dormir la gente, sino siéntense. Ayer se lo dije a los pastores: si va a cantar, mejor no cante. Porque si no tiene el talento, no cante. Porque cuando uno canta, no tiene voz, cae mal, hermano. Unos se me quedaron viendo algo raros ayer en la mañana. No cante. Pero queremos darle vida, hermano, a la iglesia con lo que venimos de opacado nosotros. Si alguien necesita vida a su cementerio interior, necesita el fuego del poder de Dios.
Pedro en su interior era cementerio. Los discípulos eran cementerios. Cementerios, estaban arrodillados allí, llenos de pesar, llenos de luto, llenos de tristeza. No funcionaban. Pero cuando fueron llenos, adiós cementerios, y comienzan a decir: estos están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro tiene que decirle: no, señores, no estamos llenos de mosto, pero ahora están llenos. Este es el cementerio ya, porque un cementerio hace como aquel tipo de música. Darán, 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 popón, popón, popón. Vamos a cantar, alabaré, popón, popón. Levanten la mano. ¿Quién va a levantar la mano? Cementerio, popón. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: no, varones galileos, esto no es que estemos borrachos. Esta es la promesa escrita en el libro de Joel, que dice que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se terminaron los cementerios. Pero ¿sabe qué hacen los cementerios? Y me refiero a las iglesias, congregaciones que dicen tener vida y están muertas. Así como algunos de ustedes que tratan entonces de añadir y poner encima, ¿no? Así, para que el hermano diga que estamos vivos y que no somos cementerios. Cristo escribió a una de las 7 iglesias del Asia Menor y le dice esas palabras, la censuró. Dices que estás vivo, pero estás muerto. Así nosotros presentamos una vivencia, y así queremos suplantar la vivencia original del Espíritu. Usted va a ver lugares donde ustedes algún día se van a ir por ahí, que si no es el pandero, no es la danza, no es la bulla, no son los silbidos, no son los gritos, no hay vida. No hay vida. Tiene que llegar aquel tipo. Un día nos invitaron a nosotros a un lugar llamado San Juan La Majada. Ya les he contado esta historia, ¿verdad? Yo no sabía. Se llama Toronto City, San Juan La Majada, cerca de Chalatenango. Me invitaron a predicarle a casi 900 ancianos, porque ahí les celebran cada año los ancianos. Mandan dinero de allá, platica de Canadá, y les celebran. Entonces nos invitaron a nosotros y a un grupo. Pero la característica de ese lugar es que dan chicha. Y nosotros nos fuimos a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 llegamos y no habíamos desayunado. Entonces estaban sirviendo en guacalitos de morro, como que era chuco. ¿Y qué chuco era? Y era chicha, chicha de verdad. Si algún día quiere chicha de verdad, San Juan La Majada. Entonces en guacalito. Y ahí había los viejitos ahí moviendo de un lado para otro. Porque no íbamos a una iglesia, íbamos a enseñar. Yo iba a enseñar un tema a los ancianos, bíblico. Iba a ser el llamado. Entonces todo triste el ambiente. Y de repente, hermano, cuando nos sirven, yo pensé que era fresco de tamarindo. Y le pego el sorbo. Cállese, hermano. Como yo eso en el mundo lo había probado, pues. Se me jalaron las orejas. Y le digo al hermano, los hermanos músicos, le digo: hermano chicha, le digo, no. Bebámosle, hermano, para que estar más alegres. Mire, hermano, yo la boté. ¿Y sabe qué me dijeron? Usted irrespeta nuestras tradiciones. Aquí nuestras costumbres es que todo invitado que no bebe chicha y la menosprecia lo que nosotros hacemos. A mí no me interesa, le dije. Yo no he venido a embriagarme acá. Y los demás hermanos hasta doble. Ya ver usted, hermano. Como ellos presiden las alabanzas, ahí hubo un sustituir del Espíritu. Cuando comienza la alabanza, en esta mañana la gloria es para Él. El que estaba en el bandolón, hermano. No, si hubiera tomado un video, se lo hubiera traído. Y la hermanita que estaba cantando, en esta mañana la gloria. No, hombre, entonces la gloria es para Él. Y el que estaba, porque habían 2 guitarristas, no, hombre, pero todos, hermano, el guitarrista. Entonces, yo me les quedaba viendo, hermano, decía: si todos venimos juntos en esta barca. Ellos me dijeron: no, hermano, todo está bien, todo está bien. Cuando nosotros veníamos de regreso y venía en otro vehículo, para que no supieran cómo venían los músicos, como uno tiene que pasar el río Lempa, todos estaban bañándose en calzoncillo. Ana Wilber,
Entonces, les estoy presentando un ejemplo que yo lo viví. Y eso mismo se sigue haciendo en las iglesias. Para que aquello se vea bonito, el ambiente, hay que ponerle cortina, hay que danzar el montón de viejitas y andan de un lado para otro, hermano, moviendo el cuchumbo que viene. Si no es, ellos dicen, si no hay esto, no hay Espíritu Santo. Y si te quedas pasivo, entonces tú resistes al Espíritu Santo. No, no es el Espíritu Santo. No lo es. Si no hay gente que caiga, pum, sustituyen al Espíritu Santo. Y gente dice, el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. Pedro en su sermón se encendió. Aquel cementerio que había, no estamos borrachos. Y comienza a dar su primer sermón, para que vean que el Espíritu Santo los había habilitado, capacitado para expandir el reino. 3,000 almas para Cristo. 13,000 almas. Lo que usted ve en su entorno hoy es sustitución del Espíritu y es sencillamente cementerio. Pastores, líderes de nuestra iglesia y los que dirigen, vayan a encerrarse antes de dirigir una alabanza. Vayan a encerrarse antes de predicar. Por lo menos unas 3 horas en la madrugada, enciérrense y comiencen a pedirle a Dios misericordia. Porque esto no es cementerio. Hace 2000 años vino para encender el fuego. Vino para encender el pábilo que humea. Y no puede ser que esto sea sustituido por emocionalismo. Una cosa es emocionalismo y otra cosa es el fuego del Espíritu Santo. Señores, las iglesias no son cementerios. Las iglesias no son un montón de gente llorando y quejándose, o brincando, o cayendo, o gritando. Es la realidad. El Espíritu Santo vino para encender. Vino para encender. Y por eso es que, de manera correcta, termino con esto. Si no es un cementerio, entonces ¿qué es lo que da vida? Si hay un cementerio y si hay muertos. Pablo decía a los Efesios, y él dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Sustituyen por un montón de gente que comienza a brincar, a gente que grita, y toda la gente engañada. Es el Espíritu. Mira la hermana, cómo anda, hermano, mire la hermanita. Y comienza a brincar la hermanita que en la calle todo el día anda licrada y comienza a enseñar todo. Una señora la sacan por las redes, no estoy bromeando, hermano, la sacan a una señora que comienza a brincar. Esa señora tiene bultos postizos y la sacan y comienza a encender y a agarrar a la gente haciendo cosas que no son correctas. Ayer estábamos compartiendo con los maestros lo que ellos hicieron ayer, una pequeña cena, y compartíamos y platicando con 2 maestras. Me decía, pastor, un pastor que estuvo aquí en su congregación, como es cementerio, ¿sabe qué están haciendo? Me dice, el trencito, el chucu 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 chucu, y todos los hermanos detrás, chucu 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 chucu. Es el Espíritu Santo, el chucu chucu. O sea, sustitución de lo que es la realidad, de la vivencia que el poder del Espíritu Santo da. No podemos estar sustituyendo, no podemos estar fingiendo, no podemos simular que hay fuego de Dios cuando no hay fuego. Aquello está apagado. Pero donde hay palabra, donde hay respaldo, donde hay obra sobrenatural, Él vino para quedarse. Démosle la gloria a Dios. Han sustituido el fuego por conciertos. Han sustituido el fuego por brincos, por emocionalismo, por gritos, por danzas. Yo desafío quien quiera discutir ese punto conmigo, bíblicamente. Pastores, ustedes que me ven, ¿a qué le llaman Pentecostés? ¿A sus desórdenes? Cuando el Espíritu Santo, dice Leonard Ravenhill, es ordenado, es caballeroso. Y Él está aquí en esta mañana. A Él le damos la gloria por siempre. Vamos a orar, pónganse de pie. Padre, te damos las gracias. Gracias por los hermanitos que han estado con nosotros escuchando tu palabra. Te pido que ahora, Señor, esto lo pongamos por obra y enciende en nuestra congregación. Llena con tu espíritu los que no son llenos. Aviva el fuego, Señor, enciende. Despierta tu iglesia para activar. Despierta a los coordinadores del diaconado para activar. Despierta al pastorado para activar.
Despierta liderazgo para activar. Y no necesitamos cosas que provoquen el emocionalismo, sino solamente tu Espíritu Santo. Llévanos con bien a nuestras casitas y te pedimos que nos despidas en tu paz.